Hola y bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a resolver el problema número 5. Bien, y este problema es un tanto especial y nos pide lo siguiente. Nos dice vamos a tener que hacer la siguiente suma. 1 menos 2 más 3 menos 4, etc. Es decir, un número n de elementos. Bien, vamos a comenzar a resolver este problema poniéndole librería include_stdio.h. Bien, punto. Siempre pongo coma, pero es punto. Bien, in main. Vamos a comenzar abriendo la función principal y el return 0. Genial. Ahora sí, este problemita, recuerdo que me lo pusieron a mí cuando llegué en el primer ciclo de universidad en el curso de algoritmos. Y la verdad pues me hice un mundo porque no sabía resolverlo o no sabía cómo comenzarlo. Bien, y una vez que entiendes la lógica de cómo poder desarrollar esta sucesión o esta suma de números positivos y negativos, porque la verdad es muy sencillo, se te va a hacer muy divertido volver a realizarla. Bien, vamos a darnos cuenta primero que los números impares, si te das cuenta, el 1, el 3 son positivos, por lo tanto los impares son positivos y los pares, es decir, el 2, el 4 son negativos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos hacer la suma de números pares e impares juntos, o sea, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacerlo junto, a eso me refiero. No vamos a poder utilizar un solo, bueno, vamos a utilizar un solo bucle, pero no vamos a poder sumar 1 menos 2 más 3, vamos a tener que hacerlo por dos partes separadas. Bien, vamos a utilizar dos variables distintas, suma de pares y suma de impares. Y tú sabes que pues la suma de pares e impares podemos agruparlo en una suma general, donde va a ser suma de pares más la suma de impares. Bien, entonces, en la suma de pares nosotros vamos a tener menos 2, menos 4, menos 6, etc. ¿Verdad? Porque los pares pues son negativos. Y en la suma de impares vamos a tener pues 1 más 3 más 5, etc. Porque los impares pues son positivos. Por lo tanto, vamos a nosotros darnos cuenta que si sumamos los pares por separados y negativos y los impares por separado y positivos, pues al momento de agruparlos, suma pares más suma impares, nos va a salir el mismo resultado como si tuviéramos la suma agrupada de números positivos y negativos todas juntas. Bien, entonces vamos a poder darnos cuenta que si ponemos 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6, vamos a ver cuántos nos sale porque vamos a comprobar con exactamente ese número de dígitos con el programa que vamos a hacer. Entonces, 1 menos 2 es menos 1, más 3, menos 4, más 5 y menos 6. Ahora, aquí sale más 2. Bien, 2 menos 4 más 5 menos 6. Aquí sale menos 2. Bien, menos 2 más 5 menos 6. Aquí sale más 3. Bien, 3 menos 6 y pues acá sale menos 3. Entonces hay que darnos cuenta de algo. Se está cumpliendo lo siguiente. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 y eso que hemos llegado hasta 6. Bien, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Como hemos dicho, vamos a sumar los pares por un lado y los impares por otro lado. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué variables vamos a utilizar para comenzar? Vamos a poner variables. Primero n, que es la cantidad de elementos que el usuario va a tener que digitar, que va a tener la serie. Bien, ahora un i, que va a ser un contador o un iterador, como quieras llamarlo. Bien, ahora vamos a utilizar una suma que va a ser la variable general, donde vamos a poner el resultado global de la suma de todos los números pares y impares. Ahora vamos a necesitar una suma de pares igual a 0 y una suma de impares igual a 0. Genial, vamos a comenzar entonces poniéndole con un printf, vamos a pedirle al usuario que nos digite el número total de elementos. Bien, vamos a decirle que nos digite el total de elementos a sumar. Bien, vamos a guardarlo con un scanf, tanto por ciento %i, aspersan n. Muy bien, ya tenemos cuánto va a ser el total de números. Ahora lo siguiente es inicializar nuestro bucle while. Bien, vamos a inicializar a i igual a 1 y vamos a decirle que mientras que i sea menor o igual a n, pues que se siga cumpliendo el bucle, ¿verdad? Y por supuesto un i más, que es mi suma iterativa. Genial, entonces ahora sí, adentro debemos darnos cuenta si el número es par o es impar. Nosotros sabemos cómo comprobar si dicho número es par o impar, pues con un condicional, ¿verdad? Si se cumple que i mod 2 es igual a 0, pues si se cumple esto, el número será par. Bien, y caso contrario, un else.
Si no se cumple esto, pues significa que el número es impar, por lo tanto por acá estarán los impares. Ahora hay que darnos cuenta, los impares son positivos y los pares negativos. Por lo tanto aquí adentro primero al i, que es el iterador que va a estar 1, 2, 3, 4 hasta que el número que el usuario decida. Siempre y cuando sea par va a ser 2, 4, 6, 8. Bien, acá ya están los pares. Por lo tanto los pares necesitan ser negativos. Ahora este i yo necesito transformarlo a negativo. Entonces vamos a poner acá una variable llamada ne de negativo. Bien, y ne va a ser igual a i por menos 1. Bien, de esta manera yo transformo al número 2 en menos 2, al número 4 en menos 4, al 6 en menos 6. Genial, y ahora necesito la suma de pares. Entonces la suma de pares va a ser igual a suma pares más ne. Bien, pero esto pues podemos abreviarlo, ¿verdad? Podemos ponerle más igual ne. Genial, entonces ya tenemos lo que es la suma de pares. Ahora vamos por la suma de impares. Los impares, pues si nos damos cuenta, son positivos, entonces no hay ningún problema, no tenemos que cambiar su signo. Simplemente vamos a poner suma impares, va a ser igual a más igual i. Bien, porque acá no hemos cambiado el signo de nada. Entonces todo esto nos estamos dando cuenta que va a estar la suma de pares en ella y la suma de impares. Bien, y por supuesto el bucle va a finalizar en algún momento, por eso el i más más. Bien, ahora afuera de todo vamos a poner la suma global. Y suma va a ser igual a suma de pares más la suma de impares. Bien, la suma de pares más la suma de impares. Genial, ahora vamos a mostrar el resultado en pantalla. Por supuesto, vamos a decirle que la suma total es tanto por ciento i, suma. Muy bien, me parece que está correcto. Vamos a compilar. Vamos a poner 6 dígitos, cosa que el resultado nos tiene que salir menos 3. Bien, compilamos, vamos a guardar con extensión .c y vamos a poner pues problema 5. Bien, guardamos y como ves compila. El número total de elementos voy a ponerle 6. Y como ves me dice que la suma total es menos 3. Bien, esta es la suma total de 6 elementos. Genial, ¿te das cuenta de la rapidez con la que trabajan los bucles? Y a nosotros nos dio bastante tiempo a hacer esta pequeña suma de los 6 primeros elementos. Bien, entonces, esto ya estaría. Vamos a ver que si ponemos 5 elementos, pues nos tiene que salir 3, ¿verdad? Entonces compilamos de nuevo y ponemos 5, por lo tanto 3. Bien, entonces si acá va a seguir 4, menos 4, 5 y menos 5. Lo que significa que cuando el número llegue a ser, el número de elementos sea 10, el resultado va a ser menos 5. Vamos a comprobar. Si ponemos 10 el resultado es menos 5. Entonces esto está funcionando bien. Bien, está funcionando de manera correcta. Y hemos hecho esta pequeña sucesión de sumas de números positivos y negativos, todos intercalados en una sola suma. Bien, recuerdo que este fue un problema muy interesante cuando me lo dejaron en primer ciclo. Primero porque no sabía utilizar muy bien los bucles. Y segundo porque no sabía cómo sumarlo todo junto, hasta que me di cuenta que pues podía sumarlos por separados y a las finales al agruparlo la suma sería la misma. Bien, espero que te haya gustado este video, es realmente algo interesante y me gusta bastante ponerlo. Bien, recuerda que vas a resolver un problema más antes de finalizar este video y pasar al siguiente. Además recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y nos vemos en el próximo video del curso. ¡Hasta luego!